Ayer fue la vista de regla 6 del caso del fiscal especial o fiscales especiales independientes contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. No hay ninguna determinación. Luego de yo conversar con la invitada, voy a hacerle mi análisis político, quizás un poquito legal, pero para lo legal es que la invito a ella. No hubo ninguna decisión porque lo que hubo fue unas discusiones técnico-legales, la mayoría de ellas que tienen que ver con una solicitud de inhibición de la defensa a la jueza que participó en el que tenía, que presidía la vista de regla 6. Para entender qué sucedió, desde el punto de vista legal, tengo como invitada especial a la licenciada ex jueza del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Laura Roques Arroyo. Saludos, Lauri. Saludos, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Bueno, ellos saben que al principio yo hago una introducción, pero como tú me dijiste que tienes un compromiso ya mismito, pues he cambiado el formato en el día de hoy. Yo después que tú converses contigo haré mi análisis político, a ti te traigo para el análisis legal. No que tú no puedas comentar políticamente, porque ya tú no eres jueza, pero ayer todos los titulares dicen, pues, y los que seguimos el caso, que tiene mucha cobertura de prensa y que fue transmitido a través del internet y mucha gente pudo ver la vista, los tres abogados de la defensa, porque hay un abogado de la licencia de las representantes, un abogado de su mamá y un abogado de la corporación, los tres levantaron una solicitud de que la jueza se inhibiera. La jueza no se inhibió, dijo que no tenía razón para inhibirse, pero, y tú nos vas a explicar eso, ahora esto pasa a las manos de la jueza administradora. En términos generales, licenciada, ¿qué fue lo que plantearon los abogados de defensa y procesalmente qué fue lo que pasó y qué debe suceder en cuanto a este tema de la inhibición de la jueza? Ok, pues primero estábamos en la vista de regla 6, que la vista de regla 6 es la vista para notificarle a esa parte las denuncias ante el debido proceso de ley y que se le expliquen cuáles son los delitos por los que se le acusa, y en regla 6 se ven mediante una cintila de evidencia que muchísimo hasta menor básicamente que en los casos de vista preliminar, en la vista preliminar, el juez se enfrenta a unas declaraciones juradas en la gran mayoría de los casos y ahí determina ese juez de primera instancia si hay causa para arresto. Luego, luego viene la vista preliminar, que es causa para acusación. Exacto, y luego viene la vista preliminar, que es causa para acusación, que ahí la prueba verdaderamente es un poquito más fuerte hasta que vemos el juicio, que es la prueba que el estándar es más allá de duda razonable. Así que quería primero empezar de ahí para que se vea que esto es la etapa más inicial en un caso criminal. Esto es un chispito de evidencia para los que no son abogados. Es así. Okay. Ciertamente. ¿Qué pasó ayer? Ayer estábamos para eso, se están intercambiando la prueba, los abogados de defensa con el Ministerio Público y la jueza toma un receso para luego poder entonces entrar a las 3:30 de la tarde para ver la prueba, y cuando entramos al receso, que lo que todo el mundo esperaba era que ya se viera la prueba finalmente para la vista de regla 6, pues le plantea la defensa a la jueza que ella tenía que inhibirse porque ella había tenido contacto previo con la prueba. Ellos fundamentan su solicitud, la defensa, en que esta jueza había ya en una etapa antes de la regla 6 dictado una orden de registro para unas cuentas bancarias. Básicamente le dicen a la jueza: usted no puede pedir esa prueba de que va a haber hoy en regla 6. ¿Por qué? Porque usted tuvo contacto con una prueba en cuanto a las cuentas bancarias, y esa es la prueba que va a sustentar estos casos, estos delitos de evasión contributiva. Pues ciertamente hay mucha confusión, entiendo yo. ¿Por qué? Porque los delitos básicamente
la gran mayoría son que tienen que ver con evasión contributiva, que la prueba que sustenta eso son las planillas o pruebas financieras. También hay unos delitos relacionados con falsificación ideológica, de cambiar, pues obviamente, el informe de ética. Y ellos dicen que cómo la jueza puede evaluar el hecho de que se puede encontrar causa para arresto cuando ella tuvo contacto con la prueba. Ella indica que ella no tuvo contacto con la prueba porque ella vio incluso algo todavía mucho más sencillo, que es la orden de registro, que esto va cogido de la mano con un registro y allanamiento, de que se le presenta al juez en la mayoría de los casos una declaración jurada o algún testigo en el que básicamente a grandes rasgos lo que se dice posiblemente en este caso es y normalmente son los auditores de estas agencias, entiéndase pues la oficina del Contralor, la oficina del Contralor Electoral, la oficina de ética gubernamental o alguien de Hacienda. Y normalmente es un auditor de estas agencias que indica: hemos encontrado X transacciones o hay X inconsistencias, por lo que con un poquito, obviamente, más detalles, se le solicita al tribunal que para corroborar, hacer como que un cross-reference entre lo que se divulga en las planillas y las transacciones que se divulgan normalmente en el informe de ética gubernamental, pues se pueda poder indagar e ir más allá y determinar si en efecto pues hay prueba para poder presentar una denuncia. Un paréntesis aquí para los que nos están siguiendo, que la mayoría, yo espero en Dios que no sean abogados, para que la gente entienda, si hay un organismo que está investigando a una persona, la persona primero no sabe si la están investigando. O sea, en el caso del FEI lo sabe, porque esa es una ley, tengo que decir esta parte absurda, que le notifican a las personas que le están investigando, pero un ciudadano común ahora mismo puede estar bajo investigación de Hacienda, del Departamento de Justicia, y el ciudadano no saberlo. Por ende, un tribunal, un juez, puede emitir una orden. La orden de allanamiento más famosa recientemente es la de Trump, pero eso era un allanamiento donde entraron a la casa de Trump, a la propiedad de Trump. Pero tú puedes hacer una orden de allanamiento para que un banco le entregue las cuentas de banco de otra persona, la persona que está siendo bajo investigación. Eso va ante un juez, aunque no haya una acusación criminal todavía. Aunque no haya una acusación criminal. En efecto, eso es dentro del proceso investigativo, hasta por dar un ejemplo. ¿Y qué es lo que evalúa el juez? Muchas personas incluso creen que solamente eso lo ve un juez criminal o un juez municipal. Incluso puedo dar un ejemplo, que cuando yo estaba en la sala de recursos extraordinarios, como eso cae bajo leyes especiales que se ven en esas salas, pues esas investigaciones que se hacían de funcionarios públicos en la oficina del Contralor Electoral, la oficina de ética gubernamental, esas solicitudes se hacían precisamente en la sala de recursos extraordinarios, y lo que llega es una solicitud ex parte, que para que la gente entienda que es una solicitud ex parte, es una solicitud en la que no hay un proceso adversativo, o sea, no hay dos partes en contra, es una solicitud que hace el Estado, el gobierno, para seguir con ese proceso investigativo, y en efecto la gente ni se entera y ni llegan a un proceso de acusación. Y a eso voy. ¿Qué es lo que evalúa el juez o la juez cuando emite una orden de allanamiento? ¿Evalúa que hay causa probable de que la persona cometió un delito, o qué es lo que evalúa? No, el juez no evalúa que hay causa probable para un delito. El juez evalúa que haya como que evidencia, causa probable, para poder expedir esa orden a la luz de lo que otra persona que tiene pericia en esa área, que son estos auditores, presentan que hay unas discrepancias, y que dentro de ese poder investigativo, ante esas discrepancias, necesitan lograr prueba adicional para poder evaluar lo que están evaluando. Pero no necesariamente llegan a una acusación. Es más, muchísimas de las órdenes posiblemente no llegan a nada, que quieren evaluarlo dentro de ese proceso investigativo. Ahora, no hay duda que aparentemente la jueza, y su nombre es Iraida Rodríguez Castro, emitió la orden de allanamiento, que es una palabra fuerte, pero es una orden diciéndole al banco, entregue al fiscal especial independiente los récords financieros. No sabemos si son los personales de la representante, si son los de la corporación, eso no lo sabemos todavía. No, bueno, la jueza sí dijo en la vista ayer que ella lo que había evaluado, de hecho, por eso es que la jueza se defiende
La jueza dijo ayer que ella no tuvo contacto con la prueba porque lo único que ella tuvo ante sí fue una orden específica de cuentas bancarias, y dijo incluso el banco, si mi memoria no me falla, el Banco Popular, para poder evaluar los depósitos y los pagos que se hicieron de esa cuenta, así como los relacionados con los pagos o los depósitos de ATH móvil. Eso fue lo que dijo la jueza. La jueza no dijo que evaluó las planillas. Ok, a base de esa experiencia, ¿eso es suficiente para que se tenga que inhibir? Sí, si me preguntan... Primero explicarle cuál es el examen, el test, como siempre lo decimos en inglés, para que un juez se inhiba de un caso. Bueno, las reglas de procedimiento criminal, como las reglas de procedimiento civil, tienen unos requisitos, que ese es el test, para que un juez o una jueza se tenga que inhibir. En los casos de procedimiento criminal, que es en el que estamos ahora mismo, tenemos la regla 76 de procedimiento criminal, que básicamente ninguno de los requisitos cae ahí. Posiblemente, por dar un ejemplo, para que la gente entienda, los motivos tienen que ser que el juez haya sido fiscal o abogado de la defensa en el caso. Pasa todo el tiempo, porque puede ser que, por ejemplo, ahora el juez es juez, pero antes era fiscal, y fue el fiscal que vio el caso, pues eso es obvio. No puede ver el caso, pero este no es el caso, es una jueza que lleva tiempo. Que el juez sea testigo esencial en el caso. Que el juez haya presidido el juicio del mismo caso en un tribunal inferior. Tampoco cae aquí. Que el juez tenga interés en el resultado del caso. Eso es un juez que obviamente se tiene que hacer un análisis, que si la jueza hizo ese análisis, entendemos que no debe ser tampoco ese caso. Que el juez tenga relaciones de parentesco por consanguinidad o afinidad con el acusado o la víctima. Tampoco es el caso, porque eso los jueces tendrían que decirlo. Que el juez tenga una opinión formada o prejuicio, que este es el componente mayor de prejuicio o parcialidad, o que el juez haya actuado como magistrado a los fines de expedir, que esto es importante aquí, la orden de arresto o de citación a los fines de determinar causa probable o de determinar causa probable en la vista preliminar. Los abogados de defensa, que tampoco cae aquí, quisieron equiparar la causa probable que necesita esta jueza para expedir una orden de registro y allanamiento en cuanto a una cuenta bancaria, lo quisieron equiparar con encontrar causa en regla 6, y precisamente en eso es que estamos, en regla 6. O sea que cualquier contacto que le quieran imputar a la jueza, en el caso de ella, según lo que ella dijo, y obviamente yo siempre digo, yo no he visto la prueba, yo no sé ciertamente lo que tuvo la jueza, yo confío en lo que la jueza dice. ¿Por qué? Precisamente porque yo fui ex jueza, y yo entiendo que lo más precisamente, como lo dijeron los abogados de defensa, que también es como un contrasentido, lo más preciado que podemos tener ahora mismo en nuestra sociedad es una judicatura en la que podamos confiar. ¿Por qué? Porque el juez es ese ente que regula la función de equilibrio en los conflictos. Rapidito porque sé que no tienes mucho tiempo. Digo, yo me entiendo hasta que tú me digas. Tú me mandas la señal. La señal. Pues obviamente se le imputa a esta jueza, que ella lo dijo. Ella dijo, licenciado, yo no tuve contacto con la prueba. Incluso trataron que como decirle, bueno, juez, es que usted tuvo contacto con las planillas. Ella lo dijo, no tuve contacto tampoco con las planillas. Trataron de darle la vuelta, entonces decir, bueno, pero es que esta orden de registro, los motivos, había información que había en las planillas. Bueno, puede ser posiblemente, porque lo mismo que hay un informe financiero, es lo mismo que puede haber en un informe, en una planilla, en términos de la prueba contributiva. Pero no es que la jueza tuvo contacto con esa prueba, y lo que tenemos que tener siempre en mente es la diferencia entre los propósitos de estas dos pistas. El propósito de la orden de registro y allanamiento versus el de regla 6 son dos propósitos diferentes, que la jueza, si ella lo dijo que no tuvo contacto, pues yo entiendo que rápidamente ella misma y no. Rápidamente, muchos interpretamos, y yo pues soy abogado, pero no conozco estos temas como tú los dominas, que ayer la defensa ganó porque no se pudo celebrar la vista. Sin embargo, quiero que me expliques procesalmente
si una vez la jueza dice yo no me voy a inhibir, si eso se acababa ahí o si era obligatorio que pasara lo que pasó, que es que ella le dice, bueno, pues ahora lo va a decidir la jueza o el juez administrador. Pues es obligatorio. De hecho, y yo quería eso también hacerlo claro, que no es que ella tenga que consultarlo con otro juez. Obviamente tenemos unas jerarquías en términos administrativos en tribunales entre jueces y juez superior y jueces del apelativo, etcétera. El juez, dentro de las reglas 76 y 77 de procedimiento criminal, una vez entiende motu propio, o sea, por iniciativa propia, que no se tiene que inhibir, pues ese caso hay que referirlo al juez o jueza administrador de ese tribunal o el juez administrador designe para esos fines. En San Juan, eso pasa al juez administrador, pero tienen como que unas listas y no necesariamente es que el juez administrador va a ver ese caso siempre una vez se refiere, sino que hay como una lista, un orden, y se le puede referir primero a X juez y la próxima inhibición. Y ahora, si ella se tiene que inhibir o no, lo va a decidir el juez administrador o quien decide el juez administrador. Y eso requiere una vista o se hace simplemente a base de los papeles y las mociones. Eso se puede hacer a base de los papeles. Si el juez o la jueza entiende que necesita hacer una vista o se siente más tranquilo, puede hacer una vista, pero se puede ver por los papeles. Incluso lo que hizo la jueza cuando vino también de vuelta, que como que dijo que tenía que hablarlo, es correcto en derecho en el sentido de que, volvemos, no es que le tenía que consultar con la jueza, mire, le voy a referir el caso, porque ella tenía que hacerlo. Pero sí, ella, para preservar la pureza de los procedimientos y estar correcto en derecho, ella sí obligatoriamente tenía que permitirle a los abogados que colocaran el planteamiento de la inhibición por escrito y bajo juramento. Así que este término que se le dio a ellos hasta el 10 de mayo es como había que hacerlo. Bien rapidito. ¿Cómo llega un caso, una regla 6 ante X juez? O sea, ¿quién escoge o quién decide que ese caso ayer le tocaba a esta jueza? Eso depende del orden en el que está en tribunales. Si el juez está de turno. Por eso, no es que los fiscales deciden yo quiero llevarlo a la sala de fulano. No. Eso es de forma aleatoria, como en todos los casos. Puedo dar un caso de ejemplos de casos civiles. Sala 901, 902, 903, 904. Pues según llega a secretaría y se poncha y se presenta el caso en suma, 1, 2, 3, así. Dependiendo de la sala que corresponda, pero no es que el juez está ahí esperando yo quiero ese caso, ni tampoco el juez administrador o juez administradora dice, ese caso lo tiene que ver usted. Ok, un tema bien breve que salió ayer, pero que no necesariamente se va a resolver en esta etapa, es el tema de las planillas. Los fiscales tienen las planillas, presumimos que de ella, de las representantes, su mamá y la corporación. Y los abogados de defensa han dicho que esas planillas se obtuvieron de forma ilegal porque aparentemente no hay una orden judicial, un orden de allanamiento, lo mismo. ¿Cómo es que un fiscal puede obtener la planilla tuya y mía si Dios nos proteja, nos estuviera investigando? ¿Cómo es que puede obtener las planillas? Bueno, eso sí es un planteamiento que yo considero que va a ser serio, bien serio en su momento. Porque las planillas, en efecto, según nuestra jurisprudencia y la Carta de Derechos al Contribuyente, protegen a ese contribuyente con sus planillas. ¿Por qué? Porque va cogido de la mano con su derecho a la intimidad, que el derecho a la intimidad es un derecho constitucional reconocido para todo el mundo en Puerto Rico. Incluso por eso es que se habla que la Constitución de Puerto Rico es incluso de factura más ancha que la de Estados Unidos, porque ahí está cobijado por el derecho a la intimidad. Así que normalmente la jurisprudencia dispone que en efecto se necesita una orden judicial a esos fines para lo de las planillas. Así que verdaderamente no sé ese detalle, volvemos, no he visto la prueba, no sé si es que eso estuvo la orden sustentada con las planillas, no sé si posiblemente hubo alguna excepción que la verdad no la he visto en la ley, no sé si la hay, pero la regla general es que tiene que haber una orden. Y ese jurídicamente, procesal y jurídicamente, ¿en qué etapa la defensa puede hacer ese planteamiento? Pues normalmente esas planillas se obtuvieron ilegalmente y obviamente si se obtuvieron ilegalmente no se pueden usar.
Exacto. ¿En qué etapa puede levantar eso la defensa? Pues normalmente esos planteamientos se traen a la atención en la vista preliminar, que es la vista después de regla 6. ¿Y qué se hace? La defensa solicita una moción de supresión de evidencia, se ve otra vista y ahí sí, para que ese juez que va a ver la vista preliminar o que tiene ante sí la vista preliminar no se contamine con la prueba, esa vista de moción de supresión de evidencia, esa sí se refiere a otro juez. O sea, en derecho, esa no la puede ver el mismo juez que va a presidir la vista preliminar. Así que eso se presenta en su momento y si prospera y es un planteamiento serio, pues obviamente todas las denuncias que tienen que ver con delitos contributivos posiblemente se van a caer porque no tiene base de apoyo. Ok, ¿cuál es tu pronóstico en términos de la moción de inhibición que tú crees que va a pasar en términos cuando la decida el juez o la juez administradora o a quien designe? Bueno, pues yo siempre soy bien cuidadosa y más como yo fui ex jueza. Yo creo que ciertamente la inhibición es una herramienta que tiene nuestro ordenamiento judicial para garantizar una solución justa, rápida y que no mine la confianza pública en el Poder Judicial. Así que, habiendo dicho eso, que es una herramienta que en efecto tenemos, no se pueden tomar a la ligera, no se pueden tomar livianamente. El abogado o la abogada que la presente tiene que demostrar en efecto dentro de todos esos requisitos o esos test que el más ordinario que usamos es el de prejuicio y parcialidad, tiene que demostrar que ese juez en efecto ha incurrido en ese prejuicio o parcialidad y que tiene una opinión formada ya para tomar esa determinación y que ese contacto previo con la prueba va a determinar que ya tiene ese juicio previo. Así que, pues hay que verlo con mucho cuidado. Yo pensaría que si ya la que tenía que ser ese ejercicio de conciencia judicial, que hay que tomarlo con mucha cautela, con mucho compromiso, con mucha dedicación el juez o la jueza, si ya esa jueza hizo ese ejercicio de que ella entiende que no se tenía que inhibir, una vez pasa el juez o juez administrador, no es que no pueda pasar que inhiban un juez o una jueza, pero tiene que ser algo que de verdad sea, que se nota, que a todas luces es algo evidente, algo patente, que hay que inhibirlo. Así que si fuera yo, entiendo que le debería dar deferencia a la jueza que tuvo ante sí lo que ella alega que vio y no inhibirla. Entonces, algo bien importante que entiendo que la jueza dijo, que lo tengo que decir también con mucho respeto, que lo haya dicho, es también el hecho de que en algún momento dado le dijeron a la jueza, no, nosotros entendemos que usted es una persona seria, no dudamos de su integridad, no dudamos de eso, pero para proteger la imagen de la rama judicial o proteger su trabajo, por eso es que estamos solicitando esta moción de inhibición. La jueza lo dijo con mucho temperamento, con calma, no la vi apasionada, lo dijo, pues en una lo dijo el licenciado, entiendo que no le asiste la razón, porque mi trabajo lo protejo yo todos los días realizando un trabajo serio y vertical. Y eso al final del día es lo que tienen que hacer todos los jueces y juezas. Debemos de confiar en nuestro Poder Judicial y ver que si el juez o la jueza que está sentado ahí está diciendo que no tiene ese prejuicio o parcialidad, que no se tiene que inhibir, al final del día tenemos que confiar que ese juez hizo su ejercicio y su análisis de conciencia de determinar que no había prejuzgado ese caso y que no hay parcialidad. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y desde ya estás convocada cuando haya algún desarrollo de este caso o otros casos, pues para que conversemos aquí en el podcast. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día. Bye. Buen día. Bueno, ahí escucharon a la ex juez Laura Roques Arroyo. Yo voy ahora un poco a hacer mi análisis luego de lo que ella nos ha explicado. Voy a hacer lo que normalmente hago y que por razones de tiempo no hice. Voy a compartir con ustedes para que vean pues los diferentes titulares, o sea, en otras palabras, cómo la prensa escrita interpretó lo que sucedió ayer. Aquí está
la noticia en el periódico El Nuevo Día, sin determinación en vista contra Mariana Nogales. La defensa solicitó la inhibición de la jueza que ve el caso luego de que radicaran 51 cargos contra la legisladora, su madre y una empresa. Aquí está el titular en el periódico El Vocero. Piden inhibición de la jueza. Todos tienen fundamentalmente el mismo titular, porque de verdad esa fue la noticia, y la misma noticia en el mismo titular en Primera Hora, y lo mismo cuestionamiento a jueza detiene vista a Nogales. Ese es el titular en la edición de Metro, que hoy Metro jueves sale en edición impresa. Desde el punto de vista legal, me parece que la ex jueza, nos acaba de explicar, y by the way, a los que sintonizaron tarde, inicié la conversación con la ex jueza Roques Arroyo a las 8 en punto. No hice la introducción que tradicionalmente hago porque ya tenía unos compromisos, así que le invito a que al final vuelvan y vean. Si no pudieron ver la conversación completa, le voy a pedir a mi director, y se lo estoy diciendo desde ya, que hoy separemos aparte toda esta sección sobre el caso de Mariana Nogales y la conversación con la ex jueza, para que pues pueda también ponerse o postearse, como se dice, o colgarse en mis redes sociales. Así que en términos de la inhibición, me parece que la licenciada la acaba de explicar muy bien. Es una movida que hacen la defensa, tiene sus pros y sus contras. Yo no me atrevo a anticipar qué va a pasar, pero acaban de escuchar a la licenciada diciendo que ella cree que el juez o la juez administradora va a validar la determinación de la propia jueza de no inhibirse. Esta es una etapa bien preliminar. Aquí no hay evaluación de la credibilidad de testigos ni nada de eso. Así que eso está por verse. Obviamente, esto dilata el proceso. Ahora vamos a hablar políticamente, legal y políticamente. ¿Le conviene a Mariana Nogales que esto se extienda por 1 o 2, 3 semanas más? Bueno, legalmente, ahora los abogados de Mariana Nogales y de su mamá y de la corporación tienen más información, porque ayer se le mostró la evidencia en esta etapa. Así que desde el punto de vista de estrategia legal, tienen ahora más tiempo para prepararse cuando se vaya a ver la vista de regla 6, ya sea ante esta misma juez o si la inhibieran con un juez o jueza nueva. Así que desde el punto de vista de estrategia legal, eso pues le es positivo. Desde el punto de vista político, yo tengo mis dudas. Porque ¿qué hace esto? Eso hace que ustedes y yo estemos discutiendo hoy el caso de Mariana Nogales, y lo vamos a tener que discutir la semana que viene. Así que va a ser toda una semana. Si el caso se va a caer en regla 6, si los abogados están tan confiados que el caso se va a caer en regla 6, pues lo ideal es que ocurra la vista de regla 6 lo más pronto posible. Y el panel especial, el fiscal especial independiente hace otro ridículo más y se acabó el evento. Así que ahí está el balance. Creo, por otro lado, y no estoy diciendo que la jueza que vi el caso esté prejuiciada, pero sí creo que políticamente esto ayuda a la representante, porque sigue tratando de comunicar el mensaje de persecución política. No se atrevieron a decir que la jueza, y en eso los abogados fueron bien claros, que es que la jueza está prejuiciada. Pero usted y yo, que no seguimos el caso, cuando usted lee ese titular, cuestionamiento a jueza detiene vista Nogales, pues que usted piensa, escogieron una jueza que es una activista, yo no sé ni quién es esa señora, pero el pensamiento de la gente, mira, escogieron una jueza que la puso allí Tomás Rivera Chat para chavar a Nogales. Así que ahí políticamente me parece que estamos en un balance entre conviene que se postergue la decisión y que sigamos hablando de esto, pero por otro lado, si la decisión es adversa a Mariana Nogales en esta etapa, pues van a volver a usar el argumento de que el proceso no ha sido el mejor. Sí, quiero llamar la atención a lo que acaba de decir la ex juez Roques Arroyo. El tema de las planillas está interesante desde el punto de vista jurídico, y sabe Dios si aquí se le cae otra vez un caso al FEI. Yo no soy abogado criminalista, así que mi opinión la cogen con pinza. Pero se supone que en Puerto Rico, para usted tener acceso a las planillas de cualquier persona bajo una investigación, tenga que irse a un juez, a que el juez, lo mismo que hizo esta juez en cuanto a las cuentas bancarias, lo mismo que hizo esta juez en cuanto a las cuentas bancarias, se le tiene que hacer en cuanto a las planillas. No es,
señor, muéstreme las planillas de fulano de tal porque fulano de tal es un evasor. No, es simplemente, mira, hemos examinado esta información y tenemos sospecha o necesitamos esas planillas para continuar nuestra investigación porque puede ser que de esas planillas encontremos alguna evidencia de alguna violación de ley. Eso es todo. Pero tenías que ir a un juez. Si es, y aparentemente, por lo que dicen los abogados de defensa, aquí obtuvieron las planillas los fiscales especiales independientes sin ir primero a un juez. Si hay alguna excepción, si hay algo que permita hacer eso sin ir a un juez, yo desconozco. Pero como acaba de decir la licenciada Roque Arroyo, si obtuvieron las planillas de forma ilegal, se le cae todo el caso. Se le cae todo el caso. Y como en el país estamos cuestionándonos lo que hace el panel de fiscales especiales independientes y los fiscales especiales independientes, pues sería un hazme reír que este caso se caiga, porque en lugar de ir a un juez para decirle, entrégame las planillas de Mariana Nogales, la de su mamá, la de la corporación, hayan ido directamente al Departamento de Hacienda y sería una ridiculez que el Departamento de Hacienda las hubiera entregado. Repito, como dijo ella, eso es algo que se va a ver más adelante, pero comienza a levantar interrogantes sobre cómo los fiscales especiales independientes han llevado este caso. En resumen, se trata de 51 cargos entre los 3 acusados, 24 contra Mariana Nogales, 17 contra su mamá y 10 contra la corporación. Primero, 51 cargos, a uno como que lo asusta, pero quiero que sepan que lo que pasa es que muchas veces un acto puede significar varios delitos en la teoría del fiscal. O sea, no es 51 acciones ilegales. Es que no conocemos la evidencia, la prueba. Esta es parte del problema que tenemos ahora. Es que, bueno, no cumplió, en una planilla no hay información suficiente. Eso puede ser 2 o 3 delitos por esa planilla. Así que lo de 51 cargos, obviamente también, pues a uno le llama la atención cuando uno ve que las alegaciones son delitos por evasión contributiva, someter planillas falsas y fraudulentas entre el 2000. Eso es lo otro. Cada año es un delito adicional. La planilla del 2017, la planilla del 2018, la planilla del 2020. Obviamente, estos títulos de someter información falsa, pues a uno le asustan. Pero volvemos a lo mismo. Hay que ver de verdad la evidencia. Usó como ejemplo el caso de Albert Torres, donde la palabra era soborno. Y uno dijo, wow. Y después resultó que era que le había pedido $100 al esposo de una empleada para algo. I don't know, yo no sé. Obviamente pedirle 100 pesos al esposo de un empleado, quizás si el propósito es indebido, pues es un delito. Pero soborno por $100, no sé. Así que ese que yo creía que iba a ser el análisis de hoy, que íbamos a estar analizando exactamente qué es lo que alega el panel, los fiscales especiales independientes que hizo la representante, eso no lo tenemos hoy. En resumen, tendremos una vista de regla 6 nuevamente en algún momento, presumo yo, a fines de la semana que viene o en la semana de adelante, porque tienen 5 días para presentar. Luego la jueza administradora o el juez administrador, de verdad no sé si es hombre o mujer, tomará la decisión si se tiene que inhibir o no se tiene que inhibir. Una vez tome esa decisión, se programa la vista. Así que estaremos hablando de esto. Si el caso se cayera en regla 6, pues ustedes saben lo que vamos a estar discutiendo. Si se encuentra causa, pues entonces vamos a la próxima ronda, pero ya sabemos que va a haber una batalla aparentemente bien dura sobre si estuvieron las planillas de forma legal o de forma ilegal. Son las 8:35 de la mañana, ameritaba extendernos en este tema. Agradezco nuevamente a la ex juez Laura Roque Arroyo